Canal B15 y Conoce México traen para usted. ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Esto es el programa Diálogos. Hemos decidido, decidí esta servidora, que todo el mes de marzo vamos a tener invitadas mujeres. ¿Por qué? Porque marzo es el mes de la mujer y andamos en donde quiera, tenemos participación en muchas áreas y es importante que nos veamos reflejadas unas y otras en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, yo obviamente recurrí al gobierno del estado para que me hicieran el favor de agendarme algunas mujeres en activo, mujeres que están desarrollando actividades de servicio público, y es el caso de mi invitada de hoy, que se encarga de un área de lo más sensible de la que estaremos hablando y sobre todo reflexionando, porque creo que hace falta mucha reflexión en el tema del medio ambiente y también del agua. Ella es Alma Fabiola Rivera Salinas, secretaria del Agua y Medio Ambiente en Zacatecas, lo que abreviado sería SAMA. Muy bienvenida, Gracias, Fabiola. Silvia, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Pues verdad que lo que digo es cierto, nos hace falta reflexionar más sobre el tema del medio ambiente en Zacatecas. Te decía yo hace un ratito, antes de que entráramos a cuadro, que como que no está muy en el ánimo de la gente hablar de ese tema, como que pensamos que Zacatecas es una entidad muy alejada de la contaminación, del medio ambiente, como si todo estuviera muy en orden. Tengo esa impresión, no sé qué me digas tú. Bueno, sí es muy importante que todos tomemos conciencia de que efectivamente las acciones que hacemos hoy nos van a cobrar mañana. Si hoy no cuidamos nuestro planeta, nuestros recursos, el agua, si no trabajamos para aliviar la contaminación, en tener un mejor entorno, el día de mañana nos estamos acabando nuestro planeta y el día de mañana nos lo van a cobrar con creces. La naturaleza en ese sentido no nos va a perdonar. Pero podemos hacer muchas acciones en favor del cuidado del agua y del medio ambiente. Te tendría que interrumpir así de rápido, fíjate. No hay problema. Porque siempre interrumpo, pero no pensé que fuera a interrumpir esta vez tan rápido. Dices, nos lo va a cobrar el día de mañana. Tengo la impresión, Fabiola, de que ya nos lo está cobrando de un tiempo a la fecha. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Tenemos ya, obviamente, los estragos del cambio climático, los sentimos. Ajá. Mucha gente habla y dice, bueno, pues, ¿qué es el cambio climático? Y no lo entendemos como tal. El hecho de estar viviendo temporadas con mucha agua, con mucha sequía, donde nuestros ciclos que nosotros conocíamos como las estaciones, muy marcadas ahora ya están muy diferentes. Nuestro clima en Zacatecas ha cambiado, simplemente nos vamos a otras regiones, aquí en Zacatecas. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo se ha estado desarrollando diferente? Ya no son los tiempos que a nosotros nos tocó a mí vivir de más niña, cuando las estaciones estaban muy bien determinadas, los ciclos agrícolas muy bien determinados. ¿Se acabaron las estaciones, Fabiola? Parece que se acabaron. No se han acabado, pero sí hay muchas modificaciones. Fíjate y que esto nos debe preocupar mucho a la humanidad en general, porque es un asunto que se vive en todo el mundo. Así es. O sea, antes, como tú dices, las estaciones estaban perfectamente marcadas. Recuerdo a los señores, llegamos con este programa a todos los municipios del estado, a muchas comunidades, lo cual nos da mucho gusto en este canal y también saludamos a todo el mundo. Pero yo recuerdo que los señores de antes decían, va a venir el clima de esta manera, ¿verdad? Va a llover, no va a llover, va a estar de esta manera, de esta otra, y siempre atinaban. Ya no suceden esas cosas porque la naturaleza nos sorprende con cambios impredecibles. Sí, el hecho del cambio climático, el fenómeno, ha desarrollado estas variaciones que nosotros ya vivimos, y si ahorita no frenamos la
actividad tan consumista que tenemos hacia nuestro planeta. El día de mañana no vamos a tener ni la oportunidad de recuperarnos. Es a lo que yo me refería ahorita. Todavía tenemos muchas acciones por hacer día a día. A veces uno piensa, bueno, si yo apago la luz y nada más soy yo, pues ¿qué tanto voy a afectar? No, si la apaga él y ella y el primo, el amigo, el vecino, toda la familia y empiezan a crecer un círculo más grande, el ahorro nos va a ser muy significativo. Si empiezo a cuidar, no tirar basura, el estar separándola, el no usar desechables, me digan el unicel, vamos a evitar una gran contaminación el día de mañana y lo podemos hacer hoy. O sea, hoy nosotros trabajamos mucho con los niños. La generación de los niños son unas esponjitas que empiezan a absorber más que los grandes. Muchas veces los grandes, los adultos ya traemos una deformación, no una formación en nuestros hábitos. Y los niños sí aprenden a cerrar la llave, a estar lavándose los dientes nada más con un vaso de agua, no necesitan nada más allá de eso. Y los niños sí lo aprenden. Con los adultos hay que trabajar un poco más fuerte en la conciencia para poder lograrlo, pero sí hay ahorita muchos jóvenes que están muy interesados en su medio ambiente, en el cuidado de la naturaleza, y es donde trabajamos mucho en la Secretaría. Tenemos un espacio que se llama Cultura de Agua y Medio Ambiente, donde trabajamos en diferentes niveles, desde niños de preescolar, primaria, secundaria hasta preparatoria, orientándonos con temas de cuidado en agua y medio ambiente, lo que puede suceder si no lo hacemos, cómo podemos trabajar. Tenemos talleres de ecotecnias, talleres de modelado de plastilina, juegos con los niños, juegos interactivos para que aprendan a cómo cuidar el medio ambiente y lo que puede pasar. Esto es una vertiente, Fabiola, de la mayor importancia, crear cultura de lo que está a nuestro alcance para cuidarlo. Pero ¿qué sucede con el problema de fondo, que es la gran industria del mundo, que es la verdaderamente causante de los estragos más graves al planeta? Porque por ahí empezó la cosa. Tú dices, no usar desechables. Sin embargo, hay quien está produciendo los desechables. Sí. El problema es muy complejo, ¿verdad? Es un problema de fondo y de grandes intereses. Sí, por ejemplo, si se diera una prohibición de los desechables, ya no se fabricarían y la gente ya no los compraría o compraría los puros biodegradables. Pero efectivamente son los intereses monetarios, el hecho de que hay una industria que se dedica a eso, que le da trabajo a gente que está viviendo de ese empleo. Entonces hay que valorar efectivamente qué es lo más importante, buscar otras fuentes de empleo, porque obviamente la gente necesita trabajar, pero dejar de esas fuentes tan contaminantes. Las industrias cada vez tienen más restricciones ante la ley, que deben de empezar a emitir, trabajar en sus procesos para emitir menos contaminación y trabajar en proyectos que en la mayoría de las empresas se viene a través de bonos de carbono. Ellos dejan de emitir a través de acciones y los gobiernos o la comunidad internacional que está unida hacia eso les apoya con recursos para poder seguir solventando. Esto habla pues sí de las grandes industrias, que en Zacatecas aún así seamos pequeños, no tengamos unas grandes contaminaciones en ese sentido, pero también podemos trabajar en productos verdes o en bonos de carbono. Ahora, en Zacatecas estamos muy a tiempo porque no nos ha llegado la industria como quisiéramos, las grandes empresas como necesitamos para que se generen empleos. Entonces, pensar en que se van a detonar, ahí tenemos ahora al gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, haciendo una gira por China, ¿verdad?, buscando empresas. Entonces, que ya desde el momento que se instalen en Zacatecas estemos cuidando esos aspectos fundamentales. A mí me gustaría que te remontaras un poquitito o un muchitito a la historia. Pienso, ¿llega con la revolución industrial el proceso de contaminación de este planeta? ¿O cuándo empieza, Fabiola? Bueno, efectivamente con el cambio, precisamente por eso viene el nombre de revolución industrial, que da un giro totalmente a lo que viene siendo la manufactura de los procesos, donde empieza también las grandes calderas, las grandes construcciones. Ahí empieza una contaminación atmosférica muy fuerte, pero ya desde antes traíamos la contaminación del agua,
porque ya existían obviamente todas las descargas de las aguas residuales utilizadas en las ciudades, todas iban a los cauces. Esa tiene muchísimo más años. Estamos hablando que la revolución industrial nos viene a generar mayor contaminación atmosférica, mayor acumulación de basura, pero la contaminación del agua veníamos desde tiempos mucho más atrás. ¿Podemos decir que la contaminación en el mundo empieza por la contaminación del agua? ¿Ese es el origen? Podemos decir que sí, porque fue lo primero que empezamos a contaminar. El agua la necesitamos para vivir y todas las grupos de personas que se vivían en una zona, el principal fuente para poder crecer y seguir viviendo ahí es el agua. Con agua empezaban a cazar, a recolectar, a tener la transformación de la agricultura, esa es otra, porque cada vez abrimos más campos a la agricultura y eso nos hace que estamos deforestando zonas naturales y no ayudamos a forestar, a tener más árboles, que los árboles nos dan oxígeno, nos generan la lluvia, nos dan humedad, nos ayudan a aclimatar. Una de las grandes necesidades que ahora tenemos es trabajar en la reforestación. Fíjate, o sea que el principal responsable de darle la torre a este planeta se llama ser humano. Claro, eso indudablemente nosotros como seres humanos, al tener tanta necesidad de consumir lo que la naturaleza nos está dando, pues obviamente no hemos tenido la conciencia durante tantos años de que lo que vayamos consumiendo debemos de irlo a la vez reparando. Esos son los daños que debemos de reparar. Precisamente ahora el daño ha sido tan grande que lo que se empieza a reparar no nos ha dado la oportunidad de alcanzar. Que desde un principio debió de haber existido una cultura de sustentabilidad, es decir, voy a consumir lo que requiero sin consumir de más, es decir, que voy a seguir dejando mi reserva, por así decirlo, para las generaciones futuras, pero voy a empezar a remediar ese daño, voy a empezar a remediar plantando árboles, teniendo una conciencia limpia, ecológica, sobre el cuidado de basura, del agua, del medio ambiente, de la atmósfera, etcétera. Esa es la remediación de los daños que ahora se lleva a cabo. Hay grandes tecnologías que nos orientan precisamente a llevar esa conservación y esa sustentabilidad en la vida, pero durante muchos años no se realizó. Y es un asunto de grave irresponsabilidad porque el hombre es muy inteligente, tan inteligente que hemos llegado a crear cosas realmente fantásticas, los adelantos tecnológicos, lo que vemos, por ejemplo, en el ámbito de las computadoras, de los teléfonos celulares, de todo. O sea, es una inteligencia que, bueno, impresionante. ¿Por qué no haber tenido la inteligencia para pensarle un poquito y decir, sí vamos a hacer esto, pero con cuidado? Es que ¿Qué pasó? Nos volvimos una sociedad muy consumista. Lo vemos ahorita. Sale un teléfono nuevo y todo el mundo ya lo quiere, pero el otro teléfono le sirve perfectamente para lo que inicialmente se creó el teléfono, que son llamadas, mensajes, etcétera. Es lo más sencillo y ahora te piden teléfonos cada vez más sofisticados y sale uno nuevo y todo el mundo ya lo quiere y el otro se desecha. O sea, no es necesario tener el último modelo para tener la funcionalidad que todos queremos. Y luego, sin embargo, todo el mundo lo quiere y lo hace. Y es una presión social. Mira, yo recuerdo, ¿cómo lo plantearé? Tenía un novio que luego fue mi esposo y luego después ya no, pero recuerdo que era un hombre que se fijaba mucho en esos temas, consumista, 100% había vivido en Estados Unidos toda su vida. Y me acuerdo que me decía, es que no puede ser que la mujer que está conmigo traiga ese telefonito, porque yo traía el más elemental y el más práctico, la matraca le pusimos de nombre a mi teléfono, con el que yo podía hacer perfectamente lo que dices, hacer llamadas y mandar mis mensajitos. Y era un pleito casi, es que no puede ser que yo ande con una mujer que traiga ese teléfono. Vamos ahorita a Telcel y te voy a comprar uno más moderno, ojalá hay más hombres que hubiera de esos, ¿verdad? Y sí me lo compró y yo no lo quería, o sea, porque estaba muy acostumbrada a mi matraca. Pero es verdad, y nos dejamos arrastrar por esas tendencias y ahí nos estamos yendo con la marea, ¿no? Así es, el gran consumismo, hablando mismo de los teléfonos celulares, lo que significa el desecharlos es una contaminación porque hay que trabajar para un reciclaje, hay muchas partes que se pueden reciclar, no se deben de ir a la basura como tal, y vemos que de regalo los niños chiquitos de primaria ya no quieren una
patineta, ya no quieren un triciclo, quieren un teléfono celular, quieren un iPad, quieren estar buscando en lo que es la actualidad de tanta moda con la tecnología, pero también eso les estamos cortando su infancia. La infancia tan rica que era correr, mojarte, aterrarte, llenarte de lodo, caerte, incluso tantas veces uno se cayó de los árboles. Bueno, yo me digan que yo fui trepadora en los árboles, muy tremenda en ese sentido, corriendo, brincando. Bueno, pues ahora los niños no lo tienen todos, y ahí entra mucho la conciencia de los padres, el que podamos salir con nuestros hijos y llevarlos un poco más a pasear. Sabemos que ahora los niños muchas veces, sobre todo en grandes ciudades, y aunque Zacatecas no nos escapamos de eso, los niños son rehenes de sus casas. ¿Por qué? Sí. Porque el papá trabaja, porque la mamá trabaja, porque tienen que estar en casa, no pueden salir solos, ya no hay la seguridad de que se vayan al parque solos, etcétera. Entonces aprenden a tener un espacio reducido, lo que es la televisión, que los está induciendo muchas veces muchos programas infantiles muy violentos. Sí. Entonces se van generando esa cultura, y el tener todas las comunidades de la tecnología, diciendo el iPad, el celular, etcétera. En ese sentido, y los niños ya no salen tanto, y ahí depende mucho también de los padres, de la oportunidad que se den de ese tiempo de calidad con los hijos, de llevarlos. En mi caso, yo tengo que decirlo, mi esposo era el que se encargaba de llevar a mi hijo siempre a clases de natación, de básquet y todo. A mí no me conocían, yo siempre metía en el trabajo, pero su trabajo afortunadamente le daba esa oportunidad. Claro. Y a él lo conocían, es que casi era el único papá, y todas las mamás no ahí. Y eso es algo muy bonito, pero parte mucho de la oportunidad que los padres quieran hacerlo. Salir con los niños, a veces no siempre se puede, llevarlos al parque a correr, el triciclo, que corran, que se atierren. Ahora que no te vayas a aterrar, que el vestido, que los zapatitos nuevos, que esto, que el otro. Y antes nos dejaban correr, aterrarnos, decían que si los niños comíamos tierra, los más sanos, etcétera. Claro. Ahora con la contaminación, con la inseguridad y con todo, muchas cosas se han perdido. Ay, eso que estás diciendo es tan importante, Fabiola, tan preocupante. Hay que hacer conciencia, fíjate, te estoy escuchando y no solamente lo pienso a nivel familiar, porque en mi caso yo tengo un nieto de 3 años que todos los domingos tiene establecido en su agenda, y en la mía tenemos establecido que va a pasar conmigo 3 horas. Y llega, y lo primero que hago, fíjate qué mal, es prestarle mi teléfono celular. Para que se entretenga. Para que se divierta, porque nos divertimos juntos, porque grabamos videos. Le digo yo, hoy te voy a grabar haciendo esto, y para reírnos. Y le digo yo, ahora vamos a ver los videos para divertirnos. Y hasta le digo, vente, nos recostamos o en un sillón o en la cama. Él manipula el teléfono mejor que yo. Sí. Y entonces estamos haciendo una verdadera tontería, porque eso está mal. Pues la próxima semana váyanse al parque, sí, pónganse a rodar en el pasto, claro, échense de maromas, y se van a reír más cuando vean el video, pero ya van a tener un tiempo al aire libre, que todavía podemos salir, podemos correr, caminar, reír, ir al campo al aire libre, al parque, a rodar, como niños rodando en el pasto simplemente. Claro. Es tan rico. Y además es una cosa inherente a la infancia. Yo en la casa tengo un área que tiene pastito, digamos, el patio de atrás tiene pasto, y él me dice siempre, vamos al parque, y le digo yo, no, porque hay abejas, porque sinceramente me da flojera salir, y me pongo por delante como ejemplo, porque estoy segura que eso le pasa a la mayoría de los padres de familia. Estamos cansados por el trabajo, lo decimos, y todo nos pasa, y nos toca igual a mí, llegar tarde de todo el día, mañana, tarde, noche, y cuando los hijos, ay, no, estoy cansada, no quiero hacer esto, y creo que ahí es donde el esfuerzo de los padres tenemos que hacer para comunicarnos y dialogar con ellos. Queremos que nos cuenten sus problemas, los jóvenes, ahorita que son jóvenes, mi hijo ahorita tiene 20 años ya, que son jóvenes, queremos que nos cuenten sus problemas, pero también no nos damos el tiempo de acercarnos a ellos. Entonces ahí hay que, entre el trabajo, porque tampoco lo vamos a dejar ni lo vamos a descuidar, pero también el tiempo que les podamos dedicar a ellos, también verlo con calidad, y eso va a reflexión en todos, incluyéndome, ¿va? Porque a veces ya no quiero saber nada, llegué muerta, me quiero dormir, pero hay veces que sí, que hubo, ¿cómo estás?, etcétera, para platicar con ellos en los momentos. Y todas estas cuestiones familiares, de relaciones humanas, están íntimamente ligadas con el medio ambiente y su preservación. Así es. Así es. Lo que tú les enseñes en la casa a los chicos son lo que van a hacer ellos mañana.
Si les enseñas a cuidar, a no derrochar, a no estar de más tirando. A mí me pasaba una circunstancia. Mi suegra era muy acostumbrada hace muchos años a lavar la banqueta con agua. Y nomás llegaba yo, ciérrenle las llaves que ya viene y me va a regañar. Digo, no, es que no las cierre porque llego yo. Ciérrela porque es una conciencia el día que ya no tenga. Vino un cambio de red, le cerraron su llave porque se conectaron a la otra red y batalló mucho de agua. Le dejaron mal una conexión. Batalló mucho de agua y le digo, ahora sí, recoja toda la que tiró a ver si le llega ahorita. ¿Dónde está? Pues no. Entonces aprendió bajo esa conciencia, pues, por así decirlo. Ella decía, ciérrenle la llave cuando yo llegaba a la casa, ciérrenle la llave porque me va a regañar que estoy tirando agua. Bueno, no la cierre porque yo llego, ciérrela por conciencia. Y cuando le faltó, tuvo la conciencia. Y ahora dice, pues ya nomás con una cubetita lo barro y ya. Pero aprendemos cuando nos falta. Entonces, en la naturaleza no hay que llegar a ese punto. Claro. Ahorita, Zacatecas batallamos mucho con el agua porque tenemos que hacer tandeos, porque le llega a las partes bajas y la gente trata de almacenar más indebidamente porque la gente de las partes altas ya no le va a llegar porque se le está quedando toda abajo en el tandeo. Siempre ha sido el gran reto de Zacatecas el abasto de agua, ¿verdad? Así es. Por nuestra propia geografía. Por la geografía que tenemos, por los años que tienen ya la tubería y lo que significa tanto en cuestión económica como en técnica poder trabajar en una rehabilitación en el centro histórico, más por la declaración que tenemos como patrimonio cultural. Hay algunas técnicas en instalación de tubería que han estado surgiendo precisamente en todo este tipo de terrenos, que es lo primero que se tiene que hacer, pero sí estamos hablando de inversiones millonarias y aparte de que la población, queremos un buen servicio. Tienes que trabajar en la red de agua potable, en la red de alcantarillado y la gente inmediatamente se molesta. Ay, es que ya no me dejaron pasar a mi cochera. No, pues bueno, es que por arte de magia no se pueden hacer las obras. Le pedimos a la población su comprensión para que en el momento de que estén haciendo la obra sepan que hay una molestia, pero que el día de mañana su servicio va a mejorar. Esto hablando de la capital del estado y estas tuberías antiguas y todo, pero el problema del agua es en todo el estado de Zacatecas, básicamente, ¿no? Sí. En los municipios a donde llegamos, donde muchos apenas, sobre todo comunidades, apenas empiezan a conocer lo que es tener agua potable. ¿Allá cuál es el problema, Fabiola? Bueno, hay muchas ciudades, no solamente en la capital, tenemos muchas cabeceras municipales que su sistema de tubería también es muy antiguo, también se tiene que cambiar. Ahí nosotros hablamos de una rehabilitación, ¿por qué? Porque la tubería ya cumplió su vida útil, ya es necesario, hay demasiadas fugas, demasiadas pérdidas de presión, etcétera. ¿Qué pasa en muchas comunidades, muchas ciudades, cabeceras municipales, van creciendo sin una planeación? Es decir, está esta colonia, pues hay que darle agua, se incrementan los metros de tubería, pero no hay una planeación de una sectorización a través de válvulas que nos permitan otorgar el caudal adecuado en cada colonia, así sea una cabecera municipal. Han crecido muchos años sin una planeación. Ahora ya volvemos a lo mismo, el uso de la tecnología, se puede detectar dónde requieren una válvula, cómo pueden hacer un seccionamiento en sus circuitos de distribución de su red para poder tener una mejor distribución en toda la población y no solamente el agua se quede asentada en una sola zona, que son los más beneficiarios, sobre todo siempre las partes bajas y las partes altas no tengan agua. Hay comunidades, y me ha tocado, he tenido la fortuna de ver comunidades que no habían tenido agua, se les perfora el pozo, se les hace su sistema de agua potable, y lo que significa la cara en esas gentes de ver cuando por primera vez tienen un sistema formal de agua potable. De algún modo se abastecían del bordo, de la presa, de la noriecita, etcétera, del manantial, pero cuando tienen un sistema formal su vida les cambia, su cara, su expresión, y son comunidades que aprenden a cuidarla tanto. ¿Por qué? Porque no la tenían, porque carecían de ella. Ahí sí hay una conciencia y lo que le pedimos mucho, nosotros tenemos un trabajo social muy fuerte. Cada obra que se está realizando, trabajamos con ellos en cómo deben de apropiarse de la obra, es decir, la obra es de ellos, de su comunidad, bajo su gestión se les va a quedar y son los responsables de operarla y mantenerla, de cuidarla. No es decir, ya vinieron, instalaron a través del gobierno federal, estatal, municipal, se les puso la obra y ahora pues, tienen que cuidarla,
tienen que mantenerla y son ellos los responsables y trabajamos mucho en esa cultura. Tenemos el área de atención social y en todas las acciones que llevamos trabajamos en ese sentido. Adicionalmente, se les incrementa también lo que es la cultura al pago del servicio, al no tirar basura. Hacemos jornadas de saneamiento, de ir limpiando lo que son los arroyos donde vengan, señores, el encalamiento de heces donde no hay alcantarillado. Son muchas acciones que todas van encaminadas efectivamente a la cultura, a la conciencia de toda la ciudadanía, de los pueblos, de las comunidades, donde se van formando los servicios que son de ellos y que tienen que cuidarlos y que tienen que pagar por el servicio. Es decir, el agua está en el subsuelo, efectivamente, la mayoría de Zacatecas nos abastecemos de los mantos acuíferos, de pozos subterráneos, tenemos que bombear para que salga el agua, conducirla a las ciudades, elevarla todavía a un tanque para tener una mejor distribución. El tanque elevado lo que nos hace es tener una mejor presión para que caiga el agua y se alcance a distribuir a más población. Entonces todo eso cuesta y nosotros estamos usando el servicio, por eso es la razón de tener una cultura de pago. Que por muchos años no tuvimos. Así es. Tengo la impresión de que eso ha cambiado un poquito, ¿verdad? Sí. Como que cada vez tenemos más conciencia y ya asumimos y que nos castiguen, porque si antes pasaba el tiempo y no pagabas el agua y podías llevarte hasta un año y no te la quitaban, yo creo por política, ¿verdad? Para no desgastarse los políticos en una medida drástica, pero últimamente lo que ocurre, por lo menos aquí en Zacatecas, es que no pagaste tu recibo de este mes, cuidado que el próximo te llega casi por el triple. Algo así está sucediendo y eso es bueno, es necesario. Muchos años el agua ha sido una bandera política. ¿Verdad? El hecho de decir te voy a dar agua, etcétera, va manejándose en las cuestiones políticas, pero efectivamente el agua es un recurso finito que debemos de cuidar. Me da miedo oírte decir finito, porque te imaginas el día en que de veras ya no hubiera agua. En algún lugar, en Zacatecas simplemente. El cono, en un cono pusiéramos toda el agua que hay en el mundo. Decimos, la Tierra es un planeta azul, sí, pero tenemos agua de mar, no agua dulce. El agua dulce tan solo es una partecita que debemos ocupar en todo el mundo. Hay procesos de desalación, desalinización en algunos países, sobre todo los árabes, tienen técnicas muy, muy grandes para desalinizar el agua y poderla consumir. Es decir, tomar el agua del mar, como sí, quien dice. Quitarle las sales y tomar esa agua, pero son procesos muy costosos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, cuidar lo que tenemos. El agua estamos tratándola, estamos buscando lo que es el tratamiento del agua, que es el primer fin. El segundo es tener un reuso. Claro que sí, en la agricultura, en la industria, poder tener hasta ese segundo uso. Ya hay tecnologías que nos dan de un agua residual, tratarla e irnos a un agua potable. Te vas a un tema que es, es que el tema contigo es apasionante, ¿verdad? Te vas a un tema que es también muy relevante, el del tratamiento de aguas residuales. Yo recuerdo, hablando del agua, te escucho y me vienen a la mente dos discursos. En el tiempo de Ricardo Monreal Ávila, Ricardo decía, el del agua va a llegar a ser un problema de seguridad nacional o mundial. O sea, puede ser que se generen guerras en países por tener agua. Me parecía una advertencia bastante extrema, pero no carente de sustento, ¿no? De sustento, estaba interesante. Y el segundo discurso que me viene a la mente es el de Amalia García Medina, hablando de que en su sexenio fue donde más plantas tratadoras de agua residual se crearon, se instalaron y se construyeron en Zacatecas. No sé el discurso actual que está diciendo sobre el tema, ahorita me lo dices tú porque te toca, pero escuché alguna vez que luego en los municipios no tenían los recursos para que sus plantas tratadoras funcionaran. ¿Cómo andamos en ese tema en Zacatecas? Bueno, efectivamente, el municipio es el responsable de tener una operación y un mantenimiento. El gobierno, precisamente buscando el tener una mejor sustentabilidad de los recursos, una de las políticas que han sido durante muchos años a través del gobierno federal y que efectivamente es una política muy lógica, es llevar el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, a través de las inversiones de recursos convenidos con el recurso federal, estatal y municipal en algunos casos, se tienen que llevar a cabo las plantas de tratamiento. Pero las plantas de tratamiento, una vez que están construidas, se le entregan al organismo operador si es una
zona urbana o una cabecera municipal o al comité en una comunidad. Y son los responsables de operarlas. En ese momento, el gobierno del estado, definitivamente nadie tiene una capacidad tenemos 58 municipios, más de 5.684 localidades.